Bienvenidos a la consejería. Hoy, el día de hoy, de nuevo, encerrados, cada quien en su casa, pero por ese motivo les traemos un tema que estoy seguro que va a ser muy interesante para ustedes. ¿Cuántas veces alguno de nosotros, como por ejemplo yo, no el caso de Carla, se nos complica un poquito el tema de la lectura y como que, pues si yo no soy muy lector que digamos, pues va a estar bien difícil que se lo esté poniendo a mis hijos? O lo más fácil también es ahora en la cuarentena, terminan clases y les prendes el Netflix o les prendes el videojuego indiscriminadamente. A cabo no hay ninguna otra actividad que hacer. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado a la lectura. Quédate con nosotros aquí en La Consejería. Hola, ¿qué tal? Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la Consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos una invitada que nos da muchísimo gusto tener por aquí y que además pues es amiga, ¿no? Conocida de muchísimos años y nos viene a hablar de algo que a ella le apasiona y le encanta. Ella es Maru Gómez, es mamá de 3 hermosos hijos y es apasionada y promotora de la lectura. Tiene 2 bookstagrams, uno orientado a niños y otro para adultos, para apoyar justamente en este tema del fomento a la lectura, y tiene una maestría en educación con un enfoque en asesoramiento educativo familiar. Maru, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación y tomarte tu tiempo. Tú que también en este periodo de pandemia pues estás con tu rol de mamá, con tu rol de maestra, con tu rol y bueno, y haciendo también tus actividades profesionales de algo que te encanta. Muchas gracias, Maru. No, muchas gracias a ustedes dos por la invitación, por permitirme este espacio para hablar de lo que me gusta. Que ustedes vayan tomando el tiempo, porque si no yo me alargo y hablo de este tema. Entonces, así que muchas gracias y pues ustedes dicen cómo va la conversación. No te preocupes. Maru, yo creo que has lidiado con mucha gente, a lo mejor cercanos a tu familia también, que no somos tan aficionados al tema de la lectura y eso pues puede ser que también lo traemos de casa nosotros y pues sabemos que la lectura es buena, pero ¿cómo se la pasamos a nuestros hijos si nosotros, en mi caso, agarro el libro, dizque para leerles en la noche y termino yo roncando primero que ellos? Entonces, ¿cómo podemos hacer así como que este primer acercamiento a los libros para la gente que no estamos acostumbrados? ¿Qué nos sugieres? Mira, la lectura con los hijos, nos vamos por la palabra lectura por el hecho de que tengo que agarrar un libro, pero puedes irte llevarlos a acostar y a dormir, que es normalmente donde se da el ponerte a leerle a los niños, ¿no? Casi siempre es antes de irse a dormir. Y no tiene que ser un cuento físico, un cuento de libro, o sea, leído, puede ser de tu voz, como era hace muchos, muchos años, de boca en boca. Entonces, a los que no les gusta leer o que no les gusta tomar un libro, ya sea papá o mamá, el cuento es de boca en boca. Por ejemplo, yo les leo cuentos físicos, mi esposo es como tú, en lugar de leerles, les narra un cuento inventado, la historia de su día. Entonces, esa es una primera manera de acercarse a los cuentos, a la voz de papá, a la voz de mamá durante la noche. Y luego, otra de las cosas es, pues, visitar las librerías. Así tú como adulto buscarás a lo mejor un título que te guste, pero estoy 100% segura que tu hijo no va a salir con las manos vacías. Algo le va a llamar la atención, algo va a querer tomar y te va a decir, quiero que me compres este libro. Y si ya están haciendo de él o de ella, va a ser mucho más fácil que se animen. Y obviamente, como papás, si queremos que ellos tomen el hábito de la lectura y yo, aunque no lea, se lo quiero enseñar, hacer yo como papá o mamá el sacrificio también de decir, bueno, si ellos leen, yo voy a aprovechar ese ratito también para leer con ellos. A lo mejor yo no leí en todo el día,
pero ese momento va a ser el momento en que leamos juntos. Entonces, así me parece una manera padre para empezar. Y que haya libros en casa, que ellos puedan ver que existen, que están por ahí, y que de repente les llame la atención y lo tomen y digan, pues voy a leer. Y si tú ya lo ves que estás leyendo, hacer esa memoria de, ok, no me gusta leer nada, pero si me quiero acercar a él a conversar con él, déjame, le digo que si yo se lo leo, o que si lo vamos leyendo juntos noche tras noche. Y esa es mi manera en cómo yo te diría que te puedes ir acercando a eso. Tú eres de mi club, Maru. Libros por todas partes. Sí, la verdad es que o sea, un niño no se puede acercar a algo que no conoce. Entonces, si no hay libros a su alcance, no le va a llamar la atención, ¿no? O sea, si a lo mejor en mi casa no somos de fútbol, pues si el niño no ve un balón en la casa, pues a lo mejor tampoco va a ser de fútbol. Entonces creo que pasa lo mismo con los libros. Tienen que estar por ahí, a la vista, a la mano, para que se animen. Y obviamente llevarlos a una librería para que vean que no nada más está ese uno o dos que están ahí arrumbados en mi casa, sino que hay muchos otros más de los que puedes escoger. Ya me ayudaste porque luego aquí otra vez libros, más libros. Pero aquí hay libros en cada cajoncito, en cada lugarcito, y luego los que van dejando regados peor. Oye, Maru, y bueno, pues ahorita ya nos diste como tips de decir, bueno, están las personas que les gusta y que tienen contacto con los libros y que les gusta leer y que la noche puede ser un momento importante para fomentar, ¿no? El tema de la lectura, el escuchar a papá, mamá, etcétera. Y también otro tip súper padre que es el de aquellas personas que a lo mejor pueden ser más creativas y que pueden inventar sus propias historias y al final de cuentas estás generando este rato de conexión, ¿no? Evidentemente. Pero, por ejemplo, ¿y qué pasa cuando a lo mejor yo soy papá o mamá que me gusta la lectura, pero hay uno de mis hijos o algunos de mis hijos, porque puede pasar, por más de que aunque yo desde chiquito o desde chiquita y hay personas, ¿verdad?, que pueden a veces caer como en esta frustración o en esta sensación de decir, oye, yo sí lo he fomentado, yo sí lo he hecho, pero de plano, ya sea porque al niño se le dificulte la lectoescritura, porque a veces, muchas veces tiene que ver que sea algo que se le esté dificultando al niño y pues obviamente de manera natural, si no se le da, pues como que no le encanta hacerlo, ¿no? Hay otras ocasiones en que se comparan con los hermanos, que es tan natural, y que dicen, pues es que mi otro hermano que es más grande que esto, o sea, es súper bueno y entonces como que yo ahí ni brillo y a veces se alejan, pero a veces aunque los padres lo quieren fomentar y hay libros y van a las librerías y hacen este tipo de cosas, puede surgir o puede pasar que haya hijos que no tienen este gusto tan natural y qué podemos llegar a hacer, ¿no? Mira, lo que yo he escuchado en diferentes podcasts que escucho de gente sobre este tema y que creo que yo lo he hecho pocas veces, la verdad, es que siempre queremos el momento ideal para leer, que nos estén escuchando, que todo sea bonito, que entiendan a perfección la historia, que no se les olvide para el siguiente día si estamos leyendo una serie o le llevamos una secuencia. Y la verdad es que no es así. O sea, va a haber, como dices tú, niños que no quieran o niños que se les dificulte. Entonces, una de las propuestas es que mientras ese hijo esté jugando a los Legos, mientras esté pintando, mientras esté haciendo otra actividad que lo tenga enfocado, tú le puedes estar leyendo de fondo. Entonces, por ejemplo, si son los Legos, él va a estar jugando con los Legos, pero te va a estar escuchando de fondo. Entonces, así, o sea, lo que tú estás tratando de hacer es irle dejando ese mensaje de la lectura, de alguna historia, de fondo nada más, ¿no? Y poco a poco se va a ir integrando, va a querer, que a lo mejor y él ya dejó de jugar con los Legos y pues tú dejaste la historia a la mitad. Pero si sí te estuvo escuchando, puedes lograr que al siguiente día te diga, mamá, voy a volver a jugar a los Legos, porque quiere seguir escuchando la historia. A lo mejor no te lo va a informar de la manera como todos quisiéramos de, quiero que me leas un cuento,
pero te está diciendo o te está avisando que va a jugar porque quiere que le sigas leyendo, ¿no? Entonces hay que buscar esos ratos o esos momentos para leerles. La otra es, yo siempre lo he hecho en la noche, cuando se van a dormir, pero puede ser un momento en la tarde, hacer un picnic, ponerles la comida que más les gusta, romper las reglas de una nutrición estricta y poner palomitas y poner dulces o paletas heladas. Y entonces mientras ustedes están disfrutando esto, yo les voy a contar un cuento que me contaban de chiquita o así. Y entonces es como la manera de ir narrando, de ir introduciendo, de que ellos vayan escuchando tu voz para pues irlos guiando de esa manera al mundo de la lectura y de los libros. Que no sé si voy a salir en alguna otra pregunta en la conversación más adelante, que lo más importante que veo yo, más que un hábito de la lectura, más que todo lo que se pueda, que podamos nosotros nutrirnos intelectualmente, es la conexión que hagamos con ellos, de las conversaciones que estamos teniendo con ellos a través de los libros. ¿Qué es lo que va a perdurar? Se van a poder olvidar muchas historias, se van a olvidar muchos personajes, pero lo que no se les va a olvidar a ellos es que les diste ese tiempo para leer, ¿no? Y no quitar el dedo del renglón para esos niños que no quieren leer, va a ser muy difícil, vamos a querer tirar la toalla, pero no quitar el dedo del renglón de seguirles leyendo, que escuchen tu voz, de contarles un cuento, si es ese niño que dice, mi hermano sí lee, yo no, pues yo para qué, si mejor él sí, yo no, darle su espacio, ¿no? Y decirle, ahorita no es con tu hermano, es contigo, tú y yo, este es nuestro libro, lo vamos a disfrutar tú y yo, es nuestro momento. El hermano estrella no existe en este momento. Entonces creo que son como puntos que podemos trabajar, que pueden servir, y que nos van a acercar también a ese hijo que no está muy atraído hacia los cuentos o hacia los libros. Maru, todo el mundo tenemos de una u otra manera una idea muy positiva de la lectura, pero a lo mejor no siempre tenemos muy claro de cuáles son esos beneficios. Y enfocándonos un poquito por el lado de los hijos, porque a lo mejor eso nos motiva más que para motivarnos para uno mismo. O sea, ¿cuáles tú destacarías? Digo, ha de haber muchísimos, pero que tú puedas destacar algunos para transmitirlo a nosotros como papás y que eso sea el empujoncito que nos termine de animar. Mira, si uno busca en internet, hay muchísimos listados, pero yo los pocos que te puedo decir son los que yo he visto con mis hijos a través de estos 6 años, que yo he empezado como rigurosamente a leerles noche tras noche y que he introducido más los libros. Uno es la capacidad de análisis que ellos se van haciendo a situaciones en general de la vida. Preguntas que yo, por ejemplo, digo, ¿en qué momento hacen tanta pregunta? Que yo de chica no me cuestionaba esas cosas. Entonces, siento que esas lecturas, aunque sean cuentos cortos o series largas, les dan esa capacidad de un pensamiento crítico, de hacer un análisis más allá de quedarse con lo que les están mostrando. Y otra cosa es la empatía. Logran ponerse más fácil en situación del otro, porque han leído a tantos personajes que son capaces de ponerse en los zapatos de él y entender a través del personaje. Y aunque yo no lo haya vivido, aunque no sea yo a la que se le apareció el lobo en el bosque, yo ya sé cómo se siente que se me aparezca un lobo, ¿no? Ya sé cómo voy a reaccionar ante eso. Entonces, y eso, del lobo, lo vi reflejado en mi chiquita de 2 años, que le dije, vamos a ir a la montaña un día de camping. Y ella me dijo, no, yo no quiero ir ahí, porque allá hay lobos, y allá hay brujas, y entonces no. O sea, ella ya sabe que ese sentimiento de ese lugar reconoce, entonces puedes como
ponerte en ese lugar. Y pues sí, el vocabulario. De repente mis hijos dicen palabras que no me acuerdo yo haberlas leído, no sé de dónde las sacaron, y sí me llama mucho la atención la manera en cómo hablan, que parece que son pues, más adultos. Entonces, yo creo que serían esos 3 puntos: intelectual, de manera intelectual, de beneficio para ellos, que hay demasiados, pero esos 3 yo los he visto en mis hijos, los puedo como constatar de que si se crean, si son verdad, por lo menos para mí lo he visto. Oye, Maru, y por ejemplo, a veces también como papás o aquellas, y esto te lo digo, a mí me pasa o me ha ocurrido a título personal, y luego vas diciendo, a ver, no, son niños, voy bajándole a mis rayitas, etcétera, porque cuando a uno le gusta leer, pues tú ya sabes qué te gusta, qué títulos, de qué lees, de qué autores, ¿no? Y a veces, sin querer, como quieres marcar una pauta o quieres influir en los niños en ese aspecto, o incluso hasta la manera en cómo lees, ¿verdad? Hay quien puede agarrar, hay lectores que dicen, pues yo traigo 2 novelas y leo una y leo otra y leo varias y no me importa aburrirme, y hay quienes decimos, no, yo uno y hasta que lo termine, y si no lo termino, no me puedo, o sea, no me engancho con otro, ¿no? Y si nuestro hijo quiere hacer lo opuesto a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pues a veces es así como que, pues, ¿por qué lo está haciendo? O lee hasta que termines el capítulo. Y ahí le pones, ¿no? Hay quien dice, pues, a mí no me importa quedarme en la mitad del capítulo y no pasa, absolutamente nada, ¿no? Entonces, a veces esta parte de la imposición, ¿verdad? O sea, o la manera en que leemos como adultos a la manera en que leen los niños, o incluso, por ejemplo, estás tú leyendo la historia y pues los niños tienen esta tendencia a interrumpir y preguntar, interrumpir y preguntar, entonces tú dices, a ver, déjenme, y a veces el papá es, oye, dejen que termine la idea y luego les contesto todas las preguntas, porque es abrumador, los que tenemos varios hijos ya ni sabes por 20 frentes te llegan las preguntas, ¿no? Y a veces en esa manera en contestar, también los alejamos, porque dicen, no, pues mejor ya se enoja, se molesta, se desespera, y no, en vez de fomentarlo, pues como que lo podemos llegar a truncar, ¿no? Todo eso que has dicho, todo lo bueno y lo malo, lo he vivido. Me ha pasado todo. Tenemos que entender primero que la lectura está siendo para ellos y no para uno. Aunque a veces es uno el que está más interesado en la historia y quiere seguir leyendo que ellos ya se hayan quedado dormidos, ¿no? Entonces, por favor, que no se queden dormidos porque quiero saber qué pasa. Me ha pasado. Entonces, tenemos que saber que esa lectura es para ellos, que no pasa nada, tú lo puedes seguir leyendo y mañana se lo repites. Que muchas veces vas a tener que volver a repetir porque ellos ya se habían quedado dormidos y tú no te diste cuenta. Y muchas veces se van a estar moviendo, pero eso lo aprendí, porque yo también me desesperaba muchísimo. Yo era, ya, por favor, no se muevan, ya estén quietos, ya se van a dormir, escuchen. Lo he hecho y lo sigo haciendo, aunque ya sé que no debería de decírselos. ¿Qué es lo que está pasando? Que el cerebro de ellos está buscando la mejor posición para poderte escuchar. Porque a mí también me ha pasado que cuando ellos son los que me quieren leer a mí, yo divago y me voy y ya no estoy poniendo atención en la historia y luego digo, chin, no escuché. Entonces a ellos les pasa lo mismo. Entonces ese movimiento, lo escuché en algún otro podcast, es porque su cerebro está como buscando la mejor posición para ponerle atención. Entonces pues es paciencia. Y ahora, ¿se vale que un día ellos no quieran escuchar un cuento? Se vale también, así como nosotros hay días que no tenemos ganas de leer, que no tenemos ganas de hacer ejercicio, que no tenemos ganas de bañarnos, ellos también un día es, no quiero cuento, ¿no? Hoy ya. Ese cuento no me está gustando, cambiemos. Yo tengo con ellos muchos libros empezados que yo me hubiera gustado que sí se leyeran, que sí los continuáramos, y a ellos no les gustó. Entonces, pues ni modo, primer capítulo, segundo capítulo, y nada más les veía las caras así de, ok, estoy aguantando a mi mamá que me está leyendo. No están enganchados, cambiemos, al siguiente día agarras otro libro.
Y al siguiente día pues cambias, ¿no? Y luego lo vuelves a introducir y puede ser que otra vez no, y pasa, y se vale también. Y de introducirles libros que tú quieras que se vayan por esa línea, también es válido. Yo te voy a decir por qué libro empecé yo, Mi locura, hace 6 años, cuando tenían 3 y 5. Yo saqué de la biblioteca del colegio en el que trabajaba, ya ahora me lo compré para tenerlo, pero yo les leí el Quijote contando a los niños. ¿Te imaginas una niña de 3 y un niño de 5 escuchándome a mí como loca leerles ese? Que yo tampoco lo había leído y dije, bueno, va a ser una introducción para mí también a leer a Miguel de Cervantes. Estuvieron felices, les gustó. Claro, ahorita la historia, la trama está olvidada por ellos, pero los personajes se lo saben, la conexión que hice con ellos está. Entonces, no tengamos miedo también a introducir libros que nos gustan a nosotros y que están adaptados para ellos, como hay muchos clásicos y muchos otros. Obviamente no te estoy diciendo que les leas el Quijote, el original, porque pues no, ni uno, ¿verdad? Y menos en voz alta todo, te cansas. Pero no tengamos miedo a tratar de leerles lo que nos gusta, porque ellos al ver que a ti te gusta, pues es que ellos lo disfruten también, porque te va a dar más ánimo contarlo. Entonces, aquí en la lectura todo se vale leer de todo tipo, se vale cambiar de libro, se vale volver a leer los libros una y otra y otra y otra y otra vez, porque lo que están haciendo ellos es entender mejor la historia cada vez que la leen, cada vez descubren algo nuevo, aunque nosotros ya estemos cansados de leerles el mismo cuento. Entonces, todo eso que dijiste en la pregunta o en la conversación ha pasado, sigue pasando y no pasa nada, se vale. Oye, Maru, y lo que te comentaba un poco en la manera en que nosotros leemos, es decir, por ejemplo, que yo creo que hay papás que se pueden sentir identificados también y que a veces, a veces forzamos o justo pasa que dices, pues por eso a veces no le gusta a los niños. ¿Qué tip nos podrías dar o qué podemos hacer? Porque a veces es, bueno, yo sí leo hasta que termine el capítulo, ¿verdad? Pero los niños pueden ser que digan, y sobre todo cuando tienes un niño no tan ávido a la lectura, va a decir, o sea, ¿qué hago? ¿En qué momento le felicito el esfuerzo o hasta dónde lo dejo? Hasta donde él quiera. Si fueron 5 minutos, ahí lo dejo en esos 5 minutos. ¿Cómo le hacemos para que gradualmente vaya subiendo, ¿verdad? Como te digo, pues puede ser como la tendencia, a lo mejor porque los papás queremos, ¿verdad? Que lea de esta manera, que se pare aquí, que no lo deje inconcluso, como que hay muchas cositas, pero pues justamente nos vamos al extremo y a veces eso puede ser el detallito que está haciendo que mi hijo se aleje a veces también de la lectura, ¿no? Creo que conforme lo vayas haciendo día tras día o más seguido, no una vez cada mes o cada 2 meses, sino conforme lo vayas haciendo más seguido, ellos te van a ir marcando la pauta. Son tus hijos, los debes de conocer. O si no los conoces muy bien, que este momento te sirva para conocerlos. Y ahí te vas a ir dando cuenta, si ellos están enganchados, van a querer seguir. Si ellos todavía no tienen sueño, van a querer seguir leyendo. Porque lo que quieren es que mamá esté ahí al principio, sea el libro que sea o sea la historia que sea, ¿no? Y si ellos no se quieren dormir y ese cuento no les está gustando, van a decir, mejor y mejor Claro, tú como mamá te vas a desesperar y vas a querer, ya, mijito, por favor. Uno también, a veces les dices que hoy sí les das chance, hay veces que y ya porque es bien noche. Entonces tú vas midiéndolos a ellos y vas encontrando la pauta. Hay veces que vas a decir, yo a veces que digo, un capítulo más y se acabó. Entonces, nosotros tenemos que tener paciencia y dejar que ellos nos vayan marcando la pauta. Y recordar que la lectura es para ellos, que yo puedo tener mis hábitos de decir capítulo por capítulo o de 10 en 10 hojas,
pero Dios es otro ritmo, es otra cabeza, y si le estás leyendo a 2 o 3 al mismo tiempo, otras cabezas, porque a veces uno ya se durmió y el otro no. Y si es un libro que está siguiendo de serie, si le sigues por el que se quedó despierto, el que se quedó dormido ya se lo perdió. ¿Qué hago yo? Ok, tu hermana ya se quedó dormida, cerremos este y me pongo a leer otro contigo. Cambias. Entonces, papá y mamá, si queremos este hábito, queremos inculcarlo, queremos hacer lo posible, tenemos que entender que sí es un gran sacrificio, tenemos que dar de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, y que los niños también puede llegar un momento en que les digamos, hey, yo también es mi tiempo, se los estoy dando a ustedes porque los quiero, porque quiero estar con ustedes, pero yo también estoy cediendo de mi tiempo para ustedes. Entonces, tener paciencia y dejar que ellos nos vayan marcando la pauta. Bueno, y sobre cómo leerles y el ritmo de la lectura, yo, que en situaciones soy penosa, a mí la verdad es que al principio sí me daba pena cambiar las voces de los personajes. No se me daba. O sea, como que me sentía medio la loca cambiando la voz así en el cuarto de ellos, como que, ¿no? Pero pues poco a poco lo empecé a hacer y tengo una memoria bastante bonita y grabada que me encantó, que llegó un momento en que mi hija me dijo, mamá, pero ¿cómo sabes cómo habla cada uno? O sea, ¿cuándo los escuchaste? Y le dije, no, es que ellos no hablan así, yo soy la que está inventando la voz. Y fue como un descubrimiento para ella. O sea, eso me dio a entender que hiciera yo la voz que hiciera y se las inventara o que estuviera fea, bonita, grave, suave. Ella se estaba introduciendo en los personajes con mi cambio de voz. Entonces, eso me llevó tiempo, pero cuando ella me dijo eso, dije, ok, lo tengo que seguir haciendo porque le está ayudando a ella. Y hay veces que yo voy muy rápido y yo misma digo, ni yo me estoy entendiendo, entonces hay que bajar la velocidad. Y lo mejor es leerles tranquilo y pausado para que ellos entiendan mejor. Entonces, en cuestión de cómo leerles, pues siento yo que es un ritmo pausado. Y si tenemos la habilidad de cambiar la voz, mucho mejor. Oye, Maru, y por ejemplo, ahorita hemos hablado mucho de nosotros leyéndoles a los niños para fomentar la lectura, pero luego, bueno, los niños van creciendo y ellos van leyendo por cuenta propia y van teniendo sus propios intereses y a lo mejor sí que padre que está el momento en que leo con mi mamá, pero igual y ellos quieren leer otras cosas y tienen sus series y leen por cuenta propia, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede integrar? No, por ejemplo, ahí, no sé, que los hermanos, que también haya turnos, hay momentos en que los hermanos son los que leen, no leemos nosotros, damos esos espacios, como, o también, por ejemplo, dices, bueno, ya tengo el hijo que lee solo y cómo sigo, a lo mejor no es tanto el fomentar a la lectura porque a lo mejor ya tiene el hábito, pero sí quiero seguir fomentando esa lectura analítica, qué piensa el personaje, como esta parte, ¿no? Mira, yo soy de la idea de que tengan la edad que tengan, la lectura en voz alta siempre va a ser enriquecedora para ellos y para nosotros por esa conexión que estamos haciendo con ellos. Yo no soy de la idea de decir, pues si ya lee solo, ya que se quede leyendo él solo, ya lo logré, yo ya acabé. No, es seguir buscando ese momento para leer en voz alta. Ahora, si él agarró, no sé, por ejemplo, el de la lección de August, como me platicaste tú de ese libro, decirle, oye, léelo tú, ¿qué te parece si lo leo yo también por mi parte y luego lo platicamos y luego lo comentamos? Y te invito a comer. Nos vamos tú y yo solos a comer. Es nuestro tiempo, nuestro momento para platicar del libro. Y entonces eso ellos también lo están leyendo solos. Esa no fue lectura en voz alta, pero aunque están solos, lo están compartiendo contigo, porque saben que van a llegar ese momento. Y eso a mí me pasó con unos libros que empezó a leer mi hijo, que son con los que más se ha enganchado él solo, y cuando lo terminó me dijo, mamá, por favor, léelo para platicarlo.
porque como él ya sabía que no lo habíamos leído en voz alta, ¿cómo lo platico si mi mamá no se lo sabe, no? Entonces, y a cada día llegaba, mamá, ¿ya lo leíste? Porque quería decirme de si el dragón y si el niño y si, ¿verdad? Entonces, ha sido una serie que ha ido creciendo de libros, que ha pasado, que obviamente él ya le bajó un poquito por la edad, le bajó el ánimo, pero pues yo me quedé picada, aunque es de niños, entonces ahora soy yo la que, ándale, léelo para seguir platicando. Entonces, es esa manera de seguir buscando cómo tener esa relación de los libros y entre nosotros. Y también que cuando están más grandes, y es una lectura, por ejemplo, para el colegio, a ellos les sirve más que lo lean juntos o que lo lean a la par y lo platiquen, porque así van a llegar con muchísimo más conocimiento del libro a la hora de exponerlo en clase o a la hora de que les pregunten, ¿no? Porque cuando se dice que el libro le habla a cada lector y cada lector entiende lo que quiere entender. Entonces, yo pude haber entendido que se fue por el este y mi hijo entendió que se fue por el suroeste, ¿no? Entonces, cuando lo platican, puede haber correcciones o puede haber mejor entendimiento de por qué un personaje se comportó así o por qué yo entendí que se fue por este camino y tú entendiste que se fue por otro. Entonces, se hace una lectura mucho más amplia y gracias a que lo compartiste, aunque no lo leíste en voz alta, ese pensamiento crítico o ese análisis crece, porque estás entendiendo todo lo que la otra persona vio, ya sea mi mamá, ya sea mi papá, ya sea mi hermano, que yo no había visto. Entonces, no es a lo mejor lectura en voz alta para platicarlo en ese momento, pero va a llegar el momento en que lo podamos platicar. Y claro, va a haber otros libros que quieran leer ellos por su cuenta que pues, tú nunca te vas a enterar. Y está bien también, no pasa absolutamente nada. Oye, Maru, incluso ahorita que estás platicando eso, luego también se me viene a la mente, que a veces, digo, al final de cuentas, siempre como familias queremos fomentar que exista estos momentos de diálogo y a veces estás en el carro, en la sobremesa, siempre estos momentos si quieres hablar incluso de temas de la escuela, pero a veces los niños y sobre todo aquellos que tenemos varones, pues a veces son muy escuetos, ¿verdad? Oye, ¿cómo te fue? Bien. Y por más de que le rebuscas y le haces la pregunta, a veces no es el momento indicado, pero también las lecturas, las historias, a veces dan por un lado, el que si platicas de la historia enfrente de los hermanos que no han leído eso, pues se enganchan a veces hasta con, qué padre está esa historia. A lo mejor en algún cierto momento les da las ganas de, oye, voy a leer algo por ahí, ¿no? Y en otras, incluso que lo relacionen con cosas que les ocurren a ellos en su escuela, y a veces la anécdota del personaje, que a lo mejor que es un personaje ficticio y los dragones y otras cosas, pero ellos lo pueden hacer hacia su vida. Oye, es que este personaje se parece a Juanito, ¿no? Porque hace esto, ¿no? Y entonces a veces hasta incluso te puedes enterar o puedes fomentar este diálogo que directo cara a cara, ¿no? O más bien un diálogo de pregunta de, ¿pasa esto? Y en la escuela y a veces no sale, ¿no? Justo eso que comentas tú, lo que yo trato de hacer y lo que trato de hacer cuando recomiendo libros o por qué hay que fomentar la lectura en los niños, más que todos esos hábitos buenos que te van a ayudar intelectualmente, como los que ya hablamos, es esa conexión de conversación con mi papá y con mi mamá. Que eso que yo estoy creando ahorita que están pequeños te voy a decir, no importa que tengan 9, 10 años, se cree esa conexión y esa conversación para que cuando ellos crezcan y estén en la adolescencia, que es cuando, ¿verdad? No quieren hablar, no se quieren comunicar contigo, ellos sepan que tienen ese momento contigo, que tú durante toda su infancia y su pubertad, o como le quieran llamar, les diste ese momento. Ellos saben que cuentan contigo en un momento del día, ya sea en el carro, porque siempre platicaron, ya sea en la noche,
de lo que estamos hablando ahorita de los libros, que es en la noche, que siempre les leíste. Entonces, ellos ya saben que tú estás abierta o tú estás abierto a tocar el tema que ellos quieran, porque siempre has dado ese espacio. Entonces, es crear un diálogo. Y va a llegar justo el momento en el que ahora sean ellos los que te empiecen a contar los cuentos. A lo mejor no te están contando el cuento de los dragones, pero te están contando el cuento de su vida, de lo que están viviendo, ¿no? Y que a lo mejor, como pasa con el mío, no me gusta leer. Ay, mamá, ya otro libro. Ay, no, ese ya no lo quiero aquí en mi librero, ¿no? Pero luego con muchos comentarios que van haciendo, te das cuenta que la semillita sí va creciendo. Y tú no les vas a decir, ya te diste cuenta que sí te gusta leer y siempre estás molestándome. No, tu porra es por dentro y te emocionas por dentro y ahí le sigues hablando y conversando tranquilamente, ¿no? Eso ya, una anécdota, eso ya me pasó con mi hijo grande. Una vez en el carro empezó a hablarme de los planetas. Y que si el planeta tal, y que si la galaxia, y que si las estrellas, y bueno, todo se sabía del espacio. Entonces, venía hable de ese tema y dije, bueno, pues es lo que estás viendo en tu clase de ciencias. Y me dijo, no, agarré un libro de que estaba ahí en el salón y me puse a leerlo, ¿no? Entonces, yo por dentro dije, pues no, que no te gusta leer, pero él me está demostrando que sí, ¿no? Que le interesó ese tema. Entonces, así es, él me está contando parte de su vida, me está diciendo qué hizo en clases, cuáles son sus gustos, me lo iba contando en el carro. Entonces, ya él sabe que puede confiar en mí, que puede tener esa conversación por el simple hecho de leerles cuentos todas las noches. Maru, te habíamos dicho que iba a durar cierto tiempo y no fue así, como siempre le fallamos al cálculo, pero lo que te quisiera preguntar para cerrar es, ¿con qué idea o ideas no quieres que se les pase a la gente de esta conversación o de este tema? ¿Qué te gustaría dejarles como cierre? Mira, que se animen a leerles, que es un sacrificio el tiempo que se dedica día tras día, noche tras noche, a leerles, pero yo estoy súper confiada y súper segura que cuando yo ya no exista, cuando ellos vean los libros o cuando escuchen cierta historia se van a acordar de mí, van a tener un buen recuerdo y puede ser que en su cabeza, mientras lean otra vez algún clásico que yo les leí, escuchen mi voz y que siempre, desde que yo empecé hace 6 años hasta ahora, ellos se duermen escuchando mi voz. Entonces, qué mejor que tus hijos se duerman escuchando tu voz, la de papá o la de mamá, y que duerman en paz y en tranquilidad, sin pesadillas, y que cuando tú ya no existas te puedan recordar por algo bueno. Muy bien. Oye, Maru, y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente en las redes? Tú tienes 2 bookstagrams, igual si hay gente que quiere conocer más acerca de ellos y que dice, oye, pues yo me quisiera acercar porque quisiera fomentarlo, pero no sé ni por dónde empezar, porque no sé ni qué lecturas y todo, porque tú ahí en tu bookstagram haces recomendaciones de libros, haces reseñas, Mira, el bookstagram de niños, aunque las edades que yo manejo es de 6 a 14 años, se llama Entre Cuentos e Historias. Así lo puedes buscar en Instagram. Y lo que yo hago ahí es recomendar un libro lunes, martes, jueves y viernes. O sea, le recomiendo 4 libros, cuentos o historias a la semana. Y los miércoles normalmente trato de subir una colección de libros con un consejo de lectura. Llevo alrededor de 74 consejos, 75 más o menos. Algunos medio se repiten desde diferente enfoque y eso es lo que hago ahí. ¿Cuál es mi propósito? Que se den cuenta que hay mucho material y que no se encasillen con uno solo, que agarren 3, 4 y entonces ya no voy a investigar de los 100 que vi en la librería, voy a investigar sobre esos 4, cuál es el que mejor le cae a mi hijo, ¿no? Yo siempre he dicho, la pregunta más difícil para mí es, mi hijo tiene 8 años y no le gusta leer, ¿qué libro me recomiendas? Es que yo no conozco a tu hijo,
Yo no sé por qué situaciones está pasando tu hijo. Claro, me das toda esa narrativa, entonces yo te puedo decir ya este o este, ¿no? Yo te puedo recomendar unos que son padrísimos. Uno que me encanta, que yo quiero que ya lea a mi hijo. Pero tiene 2 muertes. Entonces yo no sé si a tu hijo se le acaba de morir el perrito o el abuelo acaba de fallecer y yo te estoy recomendando ese libro. Bye, adiós, ¿no? Entonces aquí están estos 5 libros. Tu mamá o tu papá escoge uno. Nunca confíes en alguien más que no seas tú. Bueno, los del colegio obviamente sí, pero los que tú le vas a comprar, que sea decisión tuya o de papá, y no de porque el que estaba en la librería me lo recomendó. Porque a mí me ha tocado mientras estoy en la librería, joven, mi hijo tiene 8 años, ¿qué libros me recomienda? Pues ok, me lo llevo. Espérame, o sea, no viste más, no lo has ojeado, no googleaste a ver qué más información tiene, entonces yo simplemente te doy muchas opciones de todo lo que yo he visto y conocido para que puedas tú elegir. Y bueno, entonces eso es lo que hago en ese Bookstagram que se llama Entre Cuentos e Historias. Y el otro es de adultos, que es lo que yo leo. O sea, yo no leo nada más de niños, aunque me encanta y me divierte y me distrae de temas pesados. El otro se llama Sapere Aude Atrévete a Saber, pero lo encuentras como Atrévete a Saber. Y ahí pongo lo que yo leo. No es una reseña tal cual del libro, sino es como la reflexión que yo hice de ese libro, y ese es para adultos. No quise mezclar títulos de adultos con títulos de niños, entonces por eso están aparte. Y esos son los 2 lugares donde me pueden encontrar. Y otro tip es que conozcan las librerías de su ciudad, las opciones que tienen, que las visiten, que vean hacia dónde se van, que esas librerías las sigas en las redes sociales para ver qué títulos ofrecen, cómo se mueven, y que las visites y las conozcas. Muy bien. Pues Maru, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La realidad es que creo que todos nos llevamos un poquito de tips y algunos inspiración y otros más ganitas para echarle en este tema. La realidad es que creo que ha sido muy enriquecedora la plática contigo hoy. Yo creo que todos nos llevamos algo. No, me da gusto que haya sido enriquecedor, que me hayan invitado, y cuando quieran, yo puesta para seguir hablando de este tema que no tiene fin, creo yo. Ya dijo. Y a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio, muchísimas gracias. No nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en LinkedIn y alguna otra que se me está yendo por ahí. Este episodio lo pueden escuchar en Spotify o en Apple Podcast todos los jueves. Ahí pueden consultar todos los episodios que hemos grabado, o también pueden verlo en video en nuestro canal de YouTube de FamilyLink, o también lo pueden ver en vivo los jueves por la noche en Facebook Live o también en Instagram Live. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos y escuchamos la próxima semana aquí en La Consejería.